Hola, ¿qué tal? Buenos días. Seguimos con nuestro curso sobre revisiones sistemáticas en ciencias humanas. Su servidora, maestra Blanca Lilia Gaspar del Ángel. Como objetivo del curso es describir los conceptos relacionados con el desarrollo de una revisión sistemática para poder responder a las preguntas de investigación. Al finalizar el tema, les recordamos que ustedes van a poder hacer un análisis crítico de sus revisiones sistemáticas con el propósito también de que puedan planear la propia. Al término de cada sesión van a encontrar en la descripción del video el link de la evaluación para que puedan reforzar el conocimiento aprendido en cada uno de los temas. Seguimos ahora con el temario relacionado con los tipos y guías de planeación para revisiones sistemáticas. ¿Cuándo podemos realizar una investigación sistemática? Bueno, la podemos iniciar cuando nosotros tenemos ya planteada nuestra pregunta de investigación de forma clara y precisa, o bien cuando queremos precisar esa pregunta de investigación a través de la búsqueda de información que nos permita conocer y contemplar cuáles son las lagunas en ese conocimiento. Las preguntas que nosotros nos hacemos en investigación tienen que tener precisión, por ejemplo, sobre la efectividad o el impacto de una intervención, o bien, por ejemplo, sobre las incidencias, magnitudes y frecuencias de un problema en particular. A manera de ejemplo, ¿cuál es la efectividad de los procesos de promoción de la salud de prevención del embarazo en adolescentes en comparación con campañas de difusión en general sobre el mismo tema? Como podemos observar en esta pregunta de investigación, queremos buscar en esta revisión sistemática la efectividad de una intervención en comparación con otro tipo de intervención. La segunda pregunta, ¿cuál es la incidencia de diabetes en adolescentes en el nivel medio superior en poblaciones rurales? Esta es una pregunta que está diseñada en el ámbito de la salud. Habrá que considerar que la incidencia se refiere a los casos nuevos que aparecen de un problema o una enfermedad, y la pregunta está diseñada para responder sobre estos casos nuevos de este problema de salud en particular. Existen varios tipos de revisiones sistemáticas. Cada una de estas revisiones tiene que responder no solamente a la pregunta de investigación, sino también en sí misma esa pregunta que está descrita de manera detallada y clara, nos va a llevar a decidir y a encaminarnos sobre el tipo de búsqueda que vamos a hacer. Por ejemplo, las revisiones sistemáticas en términos descriptivos, pues vamos a buscar investigaciones relacionadas con las narrativas, con la panorámica o el alcance de alguna intervención, o bien sobre una cuestión meramente clínica. Recuerden que en su mayoría las revisiones sistemáticas, o más bien se han utilizado con mayor frecuencia en las ciencias de la salud o la salud pública. Pero recordemos que en este último, en las ciencias de la salud pública, pues intervienen
una serie de multidisciplinas que desde su punto de vista nos van a ayudar a contribuir en la salud de la población. Bien, seguimos con los tipos de revisiones sistemáticas, aquellas que están relacionadas con el tiempo o con la actualización. Vamos a ver que una revisión sistemática rápida nos va a permitir saber de manera general qué es lo que se está haciendo en términos de ese tema que estamos investigando. Y el Living Systematic Review es otro tipo de revisión sistemática relacionada con la actualización de ese tema. Existen otras relacionadas con el estudio o el diseño de estudio que se utiliza para estas investigaciones, que puede ser cuantitativo, cualitativo, de acuerdo a los métodos que se utilizan, puede ser mixtos o una revisión paraguas, umbrella review. Más adelante lo vamos a revisar. O bien por el tipo de investigación, de pregunta de investigación que nosotros nos estamos planteando, que puede ser respecto a la efectividad, al costo económico de alguna intervención, a los efectos adversos de alguna intervención, para tener conocimiento sobre los diagnósticos o el cribado, que también está relacionado con temas de salud, para comprender sobre un pronóstico, los riesgos o los factores protectores de ciertos temas, para tener en claro algunas teorías o para hacer ciertas búsquedas en temas más relacionados con la predicción de ciertos eventos. Y por último, vamos a tener algunos otros tipos de revisiones, como las que ustedes están viendo, como la realista, la evaluación realista o la integradora crítica. Recordemos que cada disciplina, en el caso de las ciencias de la conducta, pues también podemos hacer este tipo de revisiones, o más bien podemos elegir algún tipo de revisión sistemática de acuerdo a la manera en que se ha planteado nuestra pregunta de investigación. Las revisiones descriptivas, de acuerdo a su alcance, pues nos van a permitir tener información respecto a las evidencias que hay en este problema que se encuentra, que encontramos nosotros en la búsqueda de la literatura que ya está disponible y que nos puedan dar información sobre la naturaleza y alcance de esa evidencia que nosotros andamos buscando. Respecto a la narrativa, también se le llama revisión de literatura y lo que va a buscar es sintetizar estudios primarios y nos va a ayudar a explorar mediante la descripción de manera general en una cuestión más estadística. De acuerdo al tipo de estudio, ya veíamos que pueden ser estudios mixtos o de acuerdo al estudio que puede ser cuantitativo o cualitativo. Y en esta búsqueda de revisión sistemática nos vamos a enfocar en aquellos estudios cuantitativos o cualitativos o estudios mixtos que nos van a abonar en la comprensión de nuestro tema o que nos van a ayudar a responder esa pregunta de investigación. De acuerdo al método de paraguas o de umbrella review, a menudo, pues este tipo de revisiones nos van a llevar a buscar ese tipo de investigaciones que están relacionadas con el metaanálisis con un metaanálisis, es decir, que ya han sido investigadas en diferentes tipos de estudio y que prácticamente pues nos lleva a tener una comprensión mucho mejor del tema. Por el tiempo o por la actualización podemos encontrar a las revisiones rápidas que nos van a dar información de manera rápida, como dice ahí, respecto a cómo ha evolucionado algún tema, que en este caso pues es importante porque depende de la problemática que estamos estudiando. A veces es importante
considerar cuáles son los avances de la ciencia respecto a ese problema. Podemos poner el ejemplo con el caso de el COVID, pues las revisiones rápidas nos tendrían que dar información sobre cómo ha evolucionado este tema de salud y cómo es que se pudo atender de la mejor manera en su momento. Las revisiones vidas están relacionadas con la temporalidad y con la actualización de la temática y nos ayuda a verificar cómo es que este problema o esa pregunta de investigación que nosotros nos queremos responder se ha actualizado de manera continua. Tomemos en cuenta que hay ciertas problemáticas que son emergentes, que requieren de la atención inmediata, o bien que habrá ciertos problemas como los relacionados con la conducta, que es necesario contar con la evidencia nueva que se tenga en otro tipo de investigaciones que nos ayuden a tomar decisiones con la población. En cuanto a las revisiones ya más específicas, cuando se utiliza la revisión sistemática como un diseño de investigación, vamos a encontrar que a su vez existe la tipología relacionada con la intervención o la efectividad, es decir, que cuando nosotros nos planteamos en esa pregunta de investigación algo relacionado con la intervención y su desenlace, pues de estas revisiones que nosotros vamos a hacer tienen que estar relacionadas con ese efecto de intervención respecto a lo que nosotros estamos investigando. Por eso es muy importante que nuestra pregunta de investigación quede lo mejor planteada para poder ubicar cuál es el tipo de revisión sistemática en la que nosotros nos tenemos que enfocar. No se trata de buscar por buscar, sino de tener ese procedimiento metodológico y sistemático que me va a ayudar a comprender mejor o bien a responder nuestra pregunta de investigación. Ustedes pueden ver en esta diapositiva que hay una manera de escribir nuestras preguntas de investigación dependiendo de qué es lo que nosotros queremos respondernos de acuerdo a esa laguna de conocimiento que nos está generando, que nos planteemos o que hagamos esa investigación. Existen otros tipos de métodos o de tipos de revisiones que son las de metaanálisis y les decía hace un rato pues están relacionadas con el efecto de algún tratamiento ya muy específico o con una intervención muy específica en el campo de las ciencias de la conducta. Nosotros hacemos intervenciones específicas para modificar precisamente conductas o contextos que generan conductas y pues es importante que nosotros consideremos que este tipo de revisiones pues nos van a llevar a que los resultados sean más bien investigaciones donde ya se han hecho un tipo de combinación de diseños de estudio que puede ser cuanti o cualitativo. ¿Qué tipo de revisión entonces debería de realizarse? Pues ya vimos que depende de la pregunta de investigación que nos planteamos, va a ser el tipo de revisión sistemática que nosotros tenemos que considerar. Esto va a ser muy importante porque en el módulo anterior veíamos que la revisión sistemática puede ser un apoyo para el diseño de nuestro proceso de investigación o bien puede volverse el diseño de investigación en sí mismo, dependiendo de cómo planteemos pues a esa pregunta que nos queremos responder. ¿Cómo elaborar entonces esa revisión sistemática? Pues ya vimos que no necesariamente en este módulo, en este curso, pero es muy importante haberse planteado una pregunta de investigación, que nos vayamos a la búsqueda en las bases de datos de todas una serie de sitios y de páginas web donde se han publicado
ese tipo de investigaciones y de intervenciones que nos van a llevar a seleccionar cuáles son los artículos que me van a ayudar a responder a esa pregunta. Toda vez que los hemos seleccionado de acuerdo a los criterios que más adelante, en el siguiente momento, vamos a revisar, nos van a llevar a extraer de mejor manera los datos que me permitan o bien responder a la pregunta o bien seguir con el proceso de planeación de mi investigación y poder plantear una pregunta con mayor claridad. El análisis de los datos estadísticos o cualitativos me va a permitir entonces saber o responder o guiar mi proceso de investigación. Es importante que conozcas que para poder redactar una revisión sistemática existen varias plataformas que nos ayudan indudablemente en este proceso metodológico sistemático que tendremos que llevar para que nuestras revisiones tengan un buen resultado. Hay una plataforma que se llama Prisma, por sus acrónimos en inglés. Es un sitio web que nos va a facilitar que este proceso de revisión sea con un procedimiento sistemático. Nos proporciona una serie de formatos que nos ayudan a este ordenamiento metodológico y que nos centra en cómo vamos a dar ese informe respecto a todas las revisiones que ya hicimos referentes a nuestro problema o nuestra pregunta o nuestro tema. También al final de este video, en el link en la descripción, vas a poder encontrar pues estos documentos que te pueden ser de utilidad. Hay otro que se llama Equator Network, perdón, y en este sentido es importante que lo conozcas porque pues este sitio web también nos ayuda a revisar sitios relacionados pues con las ciencias médicas o de la salud, y es importante ya que en muchas ocasiones las ciencias de la conducta pues están relacionadas con las ciencias médicas. También nos proporciona una serie de parámetros para que puedas desarrollar tu búsqueda y tu informe. Y finalmente está la plataforma GBI Sumari. Es una plataforma que también en línea nos va a facilitar el proceso de revisión sistemática para investigaciones de tipo cualitativo y para las ciencias sociales y de la conducta. Es importante y muy importante también conocer que existen plataformas que se llaman gestores de referencia bibliográfica. Esto nos ayuda a tener un orden de nuestras revisiones, de nuestros artículos que hemos revisado y que nos van a ayudar en algún otro momento a hacer ese análisis del que hemos estado hablando. Por ejemplo, la plataforma Mendeley, Zotero o EndNote, también nos ayuda mucho a tener ese orden metodológico en la búsqueda de nuestras revisiones bibliográficas o nuestras revisiones sistemáticas. Hemos llegado al final de este módulo, de este curso. Espero que puedas dar una revisión a las plataformas que te he comentado para que puedas tener más apoyos respecto a estas revisiones sistemáticas.